Hola, un saludo muy especial a todos ustedes por esta hermosa oportunidad. Eh, es una alegría a través de esta página Selah, que significa descanso, ¿no? Es una bendición poder saludar a todos ustedes. Mi nombre es Jimmy Figueroa Bautista y en esta noche he separado este tiempo para poder compartir alguna enseñanza de la palabra, como estipula la página efectivamente, de poder compartir. Y con el fondo musical de Mozart, claro, Mozart, un poco reflexionaba respecto del tema que hoy día quiero compartirles. El tema que me han puesto o lo hemos titulado para esta noche es jóvenes que disciernen los tiempos. Jóvenes que disciernen los tiempos. Y se me venía a la mente un tema, creo, un poco atípico, en el sentido de que estamos en una etapa donde no estamos discerniendo los tiempos, y aún más cuando hablo a los jóvenes, también soy joven, estamos en una etapa, considero que no estamos discerniendo el tiempo que estamos atravesando. Y en esta noche quiero hablar justamente de esos jóvenes que disciernen el tiempo. ¿Cómo tú puedes discernir el tiempo en el que vives? En un cúmulo de información, en una situación bastante triste a nivel político, económico, social, de comunicación, de relaciones humanas. Tú puedes ser efectivamente un joven que conozca el tiempo. Y creo que esa es una de las... A ver, un momento. Esa es una de las cosas difíciles en la cual estamos atravesando. Y creo que debemos pensar en esa situación de la realidad en la cual estamos atravesando. Y quisiera citar el texto bíblico en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera y Crónicas, en el libro de Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32, el texto dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este es un relato bien increíble. Recordemos que Isaacar era uno de los hijos de Jacob, y era de esa generación muy entendido en los tiempos. ¿Qué significa eso? Significa que había ese grupo de personas exclusivamente estaban dedicados a entender los tiempos. Habían estudiado los eventos, las generaciones, las épocas en la cual las situaciones estaban dándose. Y creo, a eso me voy cuando hablo justamente de discernir los tiempos. Y la juventud de hoy en día no está discerniendo el tiempo, no está discerniendo. Vive el presente, vive el hoy, vive la moda pasajera.
vive digamos, el consumismo que nos ofrece las redes sociales. Y en este tiempo quiero desafiar a ustedes jóvenes que me están viendo y que me van a ver también, a poder discernir el tiempo en el cual están viviendo. La palabra discernimiento significa diferenciar, es identificar en qué época de la vida vivimos. La vez pasada, cuando estuve en una reunión, la expositora comenzó a hablar justamente de qué época vivimos. Y esta época narraba de que estamos en la generación del cristal. Generación de cristal es una definición que lo han dado los sociólogos, los psicólogos, al modus vivendi que se da hoy en día en la sociedad. La generación del cristal. La juventud es generación de cristal. Y eso me preocupó. ¿Cómo es posible que tú puedes llamar generación de cristal a una generación que necesita fundamento? Por el amor de Dios, por favor, tú no puedes ser tan ilógico y llamarle a una generación presente en generación de cristal. Y cuando ya ponemos ese estereotipo de generación de cristal, lo catalogamos desde esa perspectiva sociológica, entonces nos estamos adecuando a una etapa básicamente en desuso. Entonces, joven, en esta noche te quiero desafiar algo. ¿Tú estás reconociendo el tiempo en el cual estás viviendo? ¿Sabes en qué época vives? Los sociólogos han llamado por distintas etapas. La etapa acuariana, ¿no? La etapa de Acuario, que pertenecía a toda la época industrial, la época isabelina, la época isabelina de la reina Isabela, ¿no? Que se da y termina eso, ¿no? Desde la época de los años 30 del siglo pasado. Pero es en esa realidad donde nosotros debemos darnos cuenta en qué época estoy viviendo. Y creo, bien, ya lo han dicho los sociólogos, que vivimos en la época posmoderna. Y la posmodernidad es una realidad bien interesante. Vivimos en una situación donde justamente sus características de esta etapa de la sociedad, de esta época, es el narcisismo, el hedonismo, el materialismo, el relativismo que se da, es todo eso. Y parece que nosotros nos adecuamos a esa realidad. Es importante identificar en qué momento de la vida estoy. Isaacar y estos chicos 200 principales habían entendido de los tiempos. Esto implica justamente que estos señores sabían en qué época estaban viviendo y por lo tanto la actitud de estas personas era de acuerdo a esa época. Vivimos en una sociedad aplastante de irracionalidad. Y justamente estuve leyendo un poquito, indagando un poco el libro el libro reciente del escritor Agustín Laje, que dice La generación idiota. Y cuando me puse a pensar la generación idiota, sí, somos una generación, vivimos en una generación de idiota. ¿En qué sentido? La palabra idiota tiene una definición dada, por ejemplo, que significa una generación irracional, que no piensa. Una generación que no disciernes entre lo malo y lo bueno, ¿no? Esa es la generación idiota. Y creo, sí, estamos en una etapa de eso, en la generación idiota. Entonces tú tienes que entender en qué época estás. Y muchos de los jóvenes, incluyendo de las iglesias cristianas, se adecúan a esa generación, a lo que la sociedad cambiante nos quiere decir, nos quiere imponer. Y cuidado con eso, porque es peligroso. El día en que no te das cuenta, ya te convertiste en un secular, ¿no?
en un secular. La palabra secular significa que mezcla las ideas del mundo, las ideas contemporáneas, las ideas temporales, con un matiz religioso, secular, se ha secularizado. Y mucho más peligroso todavía es cuando uno se sincretiza. La palabra sincretismo quiere decir cuando en tu práctica haces uso de costumbres que no tienen que ver nada con tus principios, ¿no? Entonces, eso es peligroso también. Sincretismo religioso, sincretismo espiritual. Aprende a discernir los tiempos, joven. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por favor tienes que saber esto. En estos tiempos, en los últimos tiempos, habrán gente amadores de sí mismos, desnaturales, desleales, desobedientes a los padres, asesinos, y todo eso estamos viviendo. Todo eso estamos atravesando. Aprende a discernir los tiempos. El tiempo en que vives, en esta época que nos ha tocado vivir, es una época muy fuerte donde los desafíos del mundo son sumamente grandes. El desafío que nos ha tocado vivir en esta etapa es muy fuerte, donde si tú no lo soportas, te absorbe la sociedad y la mentalidad que está divagando en este mundo. Así que tú no puedes darte el lujo de pensar que es una época de libertades. Tú no puedes darte esa libertad de pensar que estás viviendo en una época de las luces, de la ciencia, ¿no? La época de la ciencia, también lo que muchas personas lo han llamado el culto a la ciencia. Vivimos en esa época, el culto a la ciencia, donde la ciencia tiene toda la razón por encima de tus principios. Vivimos en esa época. Pero también vivimos en una época sin sentido, donde el varón y la mujer no es el sexo definido. Existen género no binario, género binario, una cantidad de sexos que incluso está reconocido de acuerdo a los estamentos, a los testamentos de la, en Estados Unidos, en este caso, de la Sociedad Médica de Estados Unidos, imagínense. Y parece que esas ideas también van polulando en nuestra sociedad peruana, que es un poco conservadora todavía, en ese sentido. Estamos en esa época, mis estimados jóvenes. Aprende a discernir los tiempos. Pero no solo en eso, sino que vivimos en una etapa donde las relaciones humanas son descartables, donde el compromiso humano es recontra descartable, no tiene sentido, donde la gente cambia de pareja de noche a la mañana, donde los jóvenes cambian de enamorada de noche a la mañana. Vivimos en esa época. Pero es ahí cuando nosotros debemos identificar de que esta época es una época maldita, en el sentido de que hay ideologías, psicología, hay pensamientos recontra alejados de la escritura. La generación idiota. Y por eso es importante identificar esta época. Y el apóstol Pablo en esa sintonía dice: no os amoldéis a este siglo, sino sed transformados por la renovación del entendimiento, para que comprobáis la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero parece que eso no nos gusta, ¿no? No nos gusta. Y cuando veo en las iglesias de que en realidad muchos jóvenes queremos copiar el sistema del mundo en nuestra práctica de adoración,
la moda lo queremos copiar. En parte está bien, siempre digo, sé modestamente a la moda, pero tú no puedes darte el lujo de poner como paradigma las nuevas tendencias que suscita en el mundo. No podemos. Porque hay un margen bíblico, hay un marco teológico en la cual nosotros debemos ceñirnos. Y no me estoy yendo al legalismo que mucha gente sin mucha reflexión propone, sino me voy al hecho de que nosotros debemos ser hombres que analicen si esto está muy de acuerdo con la escritura en el sentido original o no. Aprendamos a discernir los tiempos, jóvenes. Ahora, alguien me dirá, pero usted está yendo a un extremo de no vivir la vida en la actualidad. No, no me voy a eso, porque creo que también esta época nos ha ofrecido nuevas, buenas oportunidades para crecer en diferentes ámbitos de la vida. Pero tú no puedes darte el lujo de copiar y pensar de que lo que es actual, el modelo actual es lo correcto. No, no puedes. La Biblia nunca cambia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesucristo en Mateo 25, 24, 35, ¿no? O sea, van a pasar absolutamente las prácticas mundanas, esta sociedad es muy cambiante y va a pasar. Y si tú te adecuas, también vas a ser muy cambiante. Vas a ser muy cambiante. Así que aprende a discernir el tiempo, los tiempos, como estos muchachos que eran la generación de Isaacar, que ellos eran entendidos en los tiempos. No está hablando de que eran unos astrónomos o eran hombres que medían el tiempo, sino en el sentido de que entendían los sucesos que se daban en cada etapa determinada. Sabían qué iba a pasar aquí, qué iba a pasar allá. Y si yo pregunto a un joven, ¿tú sabes qué va a pasar de acá a 20 años? La verdad no sé, me dicen. Pero sí hay una probabilidad. Acá entra la etapa de que tú analiza el presente y ponte a pensar en lo que puede pasar más a futuro. Ya los futuristas, los científicos, la gente de la ciencia y las personas que analizan el presente y proyectan al futuro en perspectiva, llaman que hoy justamente las sociedades se van a descomponer mucho más, los recursos hídricos se va a deteriorar absolutamente, el calentamiento global va a aumentar mucho más, la radiación solar será mucho mayor, los países van a entrar en una crisis, la economía de distintos países va a desmoronarse, estamos en esa situación y creo que tiene mucha razón. Sí, señor, en parte hay que prestar atención. Ahora, para ir un poco avanzando en este punto, las sociedades cambian. No te adecues al momento. No te adecues de ninguna manera. No debes adecuarte. Si estas ideologías malditas que aparecen por ahí, que te enseñan que justamente existe un par de géneros más, unos cuantos géneros más, no, tú no tienes que adecuarte. De ninguna manera, tus principios son tus principios, no puedes cambiarlas. No puedes cambiarlas. Y si se da eso, habrás perdido tu identidad escritural, tu identidad con Dios. Y no puedes dar lugar a esa pérdida de identidad con Dios, de ninguna manera. No puedes dar esa pérdida de identidad. Porque el día en que tú pierdas tu identidad, tus principios, no quedará nada sencillamente. Quedará el vacío. Aprende a discernir los tiempos, joven, y no te adecues. Ahora, el Señor Jesucristo entendió el tiempo en el cual estaba viviendo.
El Señor Jesús sabía en qué época estaba viviendo. El mensaje fue frontal, confrontacional a sus contemporáneos religiosos, a las personas humildes, a los más necesitados. Su mensaje fue frontal. Eh, por eso él llamó generación depravada, ¿no? Generación maldita y depravada. El Juan Bautista, esta es una generación depravada. Porque conocía el tiempo. Conocía el tiempo. Qué importante es conocer el tiempo. Y esta época que vivimos no es una generación que digamos buena de ninguna manera. Podemos tener la información más grande de toda la historia, mucho más complejo y más, digamos, una información de fácil acceso. Sin embargo, esa información no todo es correcto. Aquí viene el segundo acto. Una vez que identificas en qué generación vives, discierne el tiempo, no te adecues, no te amoldes a esa generación. Por eso el apóstol Pablo, Romanos 12:2, no te adecues al siglo, cambia tu entendimiento, cambia tu pensamiento, no te adecues, al tiempo, no te adecues al momento. Ahora, no estoy privando de algunas libertades que tenemos, como practicar deporte, como disfrutar de la información, salir a pasear o disfrutar de la música contemporánea. No te estoy limitando, sino hay cosas mayores en las cuales no debes absolutamente adecuarte. El sistema de pensamiento del mundo. No debes adecuarte a ese sistema. Resiste, sé firme. El otro punto es: aprende, identifica que estos tiempos son los tiempos finales, lo que el apóstol Pablo y muchos escritores de la Biblia han venido diciendo, en los últimos tiempos. Y la palabra último tiempo significa el tema de la proximidad a la venida de Cristo. A eso se llama la venida, los últimos días, o el último tiempo, los tiempos finales. Y a medida que voy evaluando la etapa en la cual estamos, la época en la cual estamos viviendo, me doy cuenta que estamos casi finales de ese tiempo que el Señor ha establecido, donde usted y yo sabemos perfectamente que habrá el arrebatamiento, cuando la iglesia del Señor ya no estará en la tierra, sino que Dios recogerá a su iglesia. ¿Estamos próximos a ese evento o próximos a la venida de Cristo? Porque la etapa, la vida, el momento, la circunstancia actual es mucho más fuerte y complejo que hace 20 años atrás, hace 30 años o un siglo atrás. Aprende a cerrar el tiempo, joven. Y lo que dice Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino que cuando veas que el tiempo se acerca, cuanto más que el tiempo se acerca. Estaba hablando de esa situación de que no debemos dejar o simplificar nuestra adoración a Dios. Jóvenes, en esta noche les desafío a poder entender el tiempo, discernir el tiempo en el cual estás viviendo. Segundo, no te adecues a este siglo. Tercero, soporta este tiempo. Cuarto, aprende que la proximidad de la venida de Cristo está cada vez más cerca. Prepara tu corazón. Aprende a discernir el tiempo, el momento, la circunstancia en la cual estás. Un abrazo. Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Señor, te bendecimos en esta oportunidad. Guarda el corazón de cada joven y que aprendamos a discernir el tiempo. Como salmista David dice, ayúdanos a contar nuestros días, de tal modo traigamos sabiduría al corazón. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por este tiempo. Bendecimos
a tus hijos, Señor. Amén y amén. Un abrazo, hasta la próxima.